Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y pues un placer estar aquí con el padre Octavio. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Gracias por esta plática que ahorita el padre nos va a explicar cómo van a funcionar. Y pues buenas noches, padre. Bienvenido. Sí, gracias, buenas noches. Pues sí, claro, de inmediato inicio, ¿verdad? Con la razón de ser de estas reflexiones. Es nuevamente con el intento de responder pastoralmente a tantas confusiones y a tantas divisiones también entre creyentes, ¿verdad? Esto de la nueva era que asusta a mucha gente, digamos, sin motivo, por dos razones. La primera, porque nuestra fe en Jesucristo, esa no la tumba nadie, si es que es una fe madura, una fe verdadera. Y segundo, la nueva era, mm, ¿cómo decir? Es algo, es un elefante blanco prácticamente, ¿no? Y vamos a tratar de verlo. Y por eso el título es, y bueno, y nos vamos a ayudar por una presentación. Voy a pedirle aquí a Gisela, con el objetivo de ser lo más claro posible, ¿sí? Del- Ya lo oímos, padre. Ah, no, no lo oímos, padre. Perdón. Ujú. Sí, a ver. Sí, bueno, ¿ya me escuchó? Sí, padre, ya lo escuchamos. Ok, sí, hay un problemita aquí con mi, pues es con mi audio, ¿sí? Y entonces, decía, el objetivo es sobre todo formativo, por lo que vamos a ir diciendo. Entonces, el título es, si crees en Cristo, ¿por qué tienes miedo a la nueva era? ¿Sí? ¿Cuál es el poder de la nueva era? Habrá gente muy asustada y diciendo, ¿cómo que no? Es el poder de Satanás. Bueno, pues vamos a ver todas esas cosas con mucha calma, ¿verdad? Poco a poquito. Y el subtítulo, ¿cómo y quiénes producen el miedo a la nueva era? Pero como ya lo comentaba, nuestro objetivo tiene una cosita nueva en comparación con las 6 o 7 conferencias que fueron un grandísimo aprendizaje para entender la verdadera problemática y poder seguir aclarando las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? A ver, creo que otra vez se escapó un poquito, pero ya estoy aquí de regreso. Las pequeñas fallas técnicas por ahí, ¿verdad? Bueno, nuestro objetivo, tal como fue en el primer ciclo de conferencias sobre la iglesia, lo que la iglesia dice sobre la nueva era y lo que no dice, ¿sí? El objetivo de este segundo ciclo también es pastoral, ¿sí? Significa que como pastor intento ayudar para que los fieles y personas de buena voluntad conozcan lo que la iglesia dice realmente, ¿sí? Después de constatar una serie de falsedades. El segundo objetivo es de tipo formativo. La experiencia del primer ciclo de conferencias evidenció una gran falta de formación al pensamiento crítico. Es decir, hay personas que, no sé, se la creen de todas, todas, ¿verdad? Vamos a ver por qué, sin haber nunca comprobado, constatado, y que tampoco lo hacen aunque se les invite a hacerlo, ¿sí? Fue muy interesante el hecho de que desde el principio señalé que no voy a dar mi opinión, voy a dar datos, ¿sí? Y voy a dar reflexiones, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya como lo pudimos ver, hubo personas que decían, no porque usted es sacerdote, pues es que nadie dice eso,
ni tampoco de los otros personajes, ¿verdad? Cositas que vamos a ir recordando un poquito, pero fue una grandísima enseñanza, ¿sí? Una gran falta de formación al pensamiento crítico, que es un regalo de Dios, nuestra inteligencia, para que nosotros podamos entender las cosas como son, ¿sí? Y para tomar buenas decisiones. Cuando falta esto, como humanos, nosotros vivimos en un mundo mágico en el que vamos a cometer muchos errores, ¿verdad? Es decir, un pensamiento fundamentado y coherente, ¿sí? Y también una gran falta de formación en el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿sí? Y del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo también es formativo. Y para esto, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo y quiénes producen el miedo a la nueva era. Lo digo con mucha honestidad, también, digamos, consciente de que las personas a las que voy a hacer referencia no tienen ningún empacho para calificar de endemoniadas a ciertas personas, ¿sí? Para tachar de tercas y de, no sé, equivocadas a ciertas personas y sin fundamento. Se lo dicen así, desfachado, sí, así, que tiene la mente de Satanás, el veneno de Satanás. Entonces, bueno, no los voy a imitar, pero con la confianza que me da el hecho de que hablen así, tranquilamente. Bueno, acá lo hacemos con datos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Mm? Son conferencistas, algunos sacerdotes y de entre ellos también algunos sacerdotes exorcistas, que son personas reconocidas por su fervor, por las misas de sanación, ¿sí? Por la forma en la que inicialmente se expresan de la Santa Madre Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Entonces se adquiere como una cierta reputación, ¿sí? Pero si somos honestos, de veras, esta es la base de lo que estamos diciendo ahora, nos damos cuenta de que después de haber hablado con, no sé, alabado a la Santa Madre Iglesia y al magisterio, luego dicen cosas que nunca dijo el magisterio, e incluso contrarios al magisterio. Es una cosa impresionante que citen un documento y se haga toda una conferencia haciendo cero referencia al documento o alguna breve referencia entendida como no lo dice el documento. Estas cosas que estoy diciendo ahora se pueden comprobar. Las personas que quieran, vayan y vean, ¿sí? Por eso decía desde el principio, y no solo en razón de esto, sino también en otras ocasiones, cuando hablé del Apocalipsis en las conferencias sobre bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, no, o sea, nosotros podemos constatar esto, ¿verdad? Y nuestra pregunta, ¿cómo es que cómo es que se llega a producir tanto miedo? Y esa fue una de las cosas que en las conferencias anteriores a un cierto punto digo, sí, aquí el asunto es, si se dicen cosas contrarias a lo que dice la iglesia y el documento de la iglesia, citando según es un documento de la iglesia, ¿cuál es el procedimiento? Sí, pasamos entonces a la siguiente diapositiva, ¿sí? Hay un procedimiento, ¿sí? El primero, una vez alcanzada la reputación, la buena fama, ¿sí? Que para mucha gente es, vamos a decir así, el motivo por el cual le dan la total credibilidad, ¿sí? Lo dijo fulanito de tal, así es, ¿sí? Aunque vaya contra lo que dice el documento, contra, algunas veces, como lo vamos a ver ahora, lo dijo de veras impresionado con mucha ingenuidad, ¿sí? O sea, una vez creada la credibilidad, inician con tres cosas. Primero, señalando un documento. Aquí está un documento, ¿verdad? En el cual parten de un dato equivocado, ¿sí? Señalando, lo atribuyen falsamente su autoría a San Juan Pablo II.
Yo voy a iniciar en unos minutitos más a presentarles los datos, ¿sí?, de este documento que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Y voy a repetirlo quizá muchas veces. Esos datos ustedes pueden ir a comprobarlo si quieren. Si no quieren, bueno, pues no lo harán, ¿verdad? La primera cosita es que señalan el documento malamente, como de San Juan Pablo II, equivocadamente, ¿sí? Segundo, haciendo creer que hablarán sobre el contenido Sacerdote salesiano. No, falsamente, da una porque de hecho hablan de cosas muy distintas, ¿sí? E incluso contrarias, como ya lo señalé. Y la tercera cosa, en eso que se va diciendo, se van dando datos que generan miedo, ya sea porque se empieza con textos apocalípticos, como ya lo señalé en la conferencia del señor Tales. Y ahora, bueno, por razones que diré un momentito más, pues de otro personaje, de otro centro por ahí. Y este es el procedimiento, ¿sí? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto tiene su contraparte, el complemento, ¿sí? Que es un público que escucha y asume todo como verdadero. Pero excepción hecha de numerosa gente preparada y consciente de sí misma y de lo que hace. Es decir, hay muchas personas que saben lo que están haciendo si es que practican algún método relajante como yoga o algún tipo de remedio como la homeopatía u otras medicinas alternativas. Las conocen muy bien. Entonces, y saben por qué lo hacen. Entonces, cuando empiezan a escuchar estas conferencias, simple y sencillamente mandan a volar, ¿sí? Excepto estas personas, hay un público nutrido, ¿verdad?, que asume todo como verdadero sin verificar ni individuar los errores de lógica, los argumentos ingenuos, etcétera, etcétera, ¿sí? Así se asume. Sí, son instituciones, a veces veo por ahí religiosas, un grupo de gente nutrido, ¿verdad? Pero sí asumiendo completamente. Como digo, sin verificar, sin darse cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? Y luego envía estas informaciones sin fundamento, inquietando a cuanta persona practica algo que ellos consideran que es de la nueva era, aunque sean cosas viejísimas, pero no tiene nada de nuevo. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de la confusión tan grande que mucha gente tiene sobre la nueva era, ¿sí? Hice ya mención a un dato falso que se repite, lo veo una y otra vez, ¿sí? Lo veo en Pepe González, lo veo en Jaime Duarte, lo veo en algunos sacerdotes que dan conferencias, ¿verdad? En grupos, sí, duro con que este documento es de Juan Pablo II y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar por ahí. Pasamos a la siguiente, por favor, ¿verdad? Y claro, como título de esto, aquí va a haber un buen texto porque les voy a decir de dónde está este texto y si quieren ir a verlo, vayan. Y si no, bueno, pues que sigan diciendo lo que quieran, ¿verdad? Por eso mi pregunta inicial, ¿usted cree que el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, es de San Juan Pablo II? Sí, respondió afirmativamente, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto o no. Ustedes pueden ir al sitio del Vaticano y buscar uno de los dos consejos, ¿verdad? El Consejo Pontificio para la Educación y Cultura o el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que son los dos consejos pontificios que presentan este documento. Es muy sencillo, entran al sitio del Vaticano, buscan Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y van a aparecer por años, ¿no?, lo que publica. Van al 2003. En el 2003 aparecen tanto el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, como la presentación que hizo el cardenal Paul Poupart,
presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, en el 2003, la presentación de este documento. Ahí está, ¿sí? Llega un momento, se llama a la prensa, a la gente que quiere decir, aquí está este documento, lo presenta. Está el texto de la presentación. Entonces, ¿cómo presentó el cardenal Pupart, el presidente del Consejo Pontificio para la Educación y la Cultura? ¿Sí? Bueno, dice, hoy, juntamente con Monseñor Fitzgerald, que era el presidente del otro consejo, o sea, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, ¿sí? Tengo el honor de presentar un documento relativo a este fenómeno de nueva era, elaborado por don Peter Fleetwood, entonces oficial del Consejo Pontificio para la Cultura, y por la doctora Teresa Osorio González, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Ojo, ¿quién elaboró el documento? ¿Sí? No lo elaboró el Papa Juan Pablo II, lo elaboró don Peter Fleetwood y la doctora Teresa Osorio González, ¿ok? Por tanto, fruto de una auténtica y larga colaboración interdicasterial. ¿Por qué? Pues porque uno es de un dicasterio y la otra es del otro dicasterio. Por eso, interdicasterial. Precisamente para ayudar a responder con dulzura y respeto, ojo, ¿sí? Como recomendaba el apóstol San Pedro, a este desafío religioso y al mismo tiempo cultural. Ojo, aquí se está diciendo que la nueva era constituye para nosotros, creyentes en Jesucristo, un desafío religioso y cultural. Pasamos a la siguiente porque voy a seguir leyendo parte del texto. Quien quiera, va y lo lee completo, ¿no? Nada más que aquí resumimos un poquito. Sí, más adelantito. Dice, el documento que se presenta hoy es una respuesta a la necesidad que experimentan los obispos y los fieles en varias partes del mundo. Han pedido muchas veces ayuda para comprender la nueva era, puesto que se han dado cuenta del número de personas implicadas en este movimiento en diversos modos y en diversos niveles. ¿Cuál es entonces el objetivo del documento? Comprender la nueva era. Y va a haber otras cositas también por aquí. También han solicitado una guía para responder mejor a este fenómeno ya presente por doquier. El título mismo del documento aclara desde el principio que el acuario nunca podrá ofrecer lo que Cristo puede ofrecer. El encuentro entre Jesús y la samaritana junto al pozo de Sicar, que narra el Evangelio de San Juan, es el texto clave que ha guiado la reflexión durante la preparación de la relación provisional, ojo, la relación provisional sobre la nueva era que se presenta hoy. Lo dice el cardenal Pupart y luego lo dice el documento, ¿sí? Es una elaboración provisional. Como se puede ver, el documento no está destinado a ser una declaración definitiva sobre el tema. Bueno, lo subrayo. Hubo una intervención interesantísima la vez pasada sobre una persona que decía, la iglesia no hace documentos. Bueno, provisional. ¿Por qué se llama Jesucristo portador del agua de la vida? Porque está usando la palabra acuario, como es su significado original, ¿sí? Un depósito de agua, acuario, ¿sí? Como donde hay pescaditos y cosas por el estilo. Y hay personas, entre ellas el señor que vamos hoy a empezar a mencionar, que cuando dice acuario, así como si la palabra fuese no sé qué, ¿no? No. Y hay muchas otras cosas que aclarar al respecto, ¿verdad? Pero simple y sencillamente se habla de Jesucristo portador del agua de la vida, haciendo un paragón lingüístico, ¿sí? Con la llamada era de Acuario, de la cual vamos a hablar en algún momentito más, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo se usa? Pasamos entonces a la siguiente, sigue diciendo el cardenal Pupart. Se trata de una reflexión pastoral encaminada a ayudar a los obispos, a los catequistas
y a los que están comprometidos en los diversos programas de formación de la Iglesia para descubrir los orígenes de la nueva era, para ver de qué forma logra influir en la vida de los cristianos y para elaborar medios y métodos adecuados a fin de responder a los numerosos desafíos que la nueva era plantea a la comunidad cristiana. ¿Cuáles son esos desafíos? Lo vamos a leer, pero aquí quisiera subrayar, es que la gente está deseosa de algo consistente desde el punto de vista espiritual. Y los cristianos y católicos no se los ofrecemos. Por eso se van para allá. Este es el verdadero reto, ¿sí? Si nosotros, para rechazar la nueva era, creamos miedo, menos respondemos. La gente se va, o sea, estamos tomando un camino contraproducente. Bueno, continúo lo que dice el cardenal Pupart al estar presentando el documento. Puede ser también un desafío para los cristianos tentados por la nueva era. Este es el principal problema. Dice a propósito de Jesucristo, para reconocer las numerosas diferencias entre el Cristo cósmico, dicen los ideólogos de la nueva era, y el Cristo histórico. De hecho, así termina el documento. Vamos a ver a lo largo de estas segundas conferencias. En definitiva, este documento es un nuevo fruto de la atención que la Iglesia presta al mundo. Si en el mundo hay esto y mucha gente considera que esto responde a sus aspiraciones, la Iglesia debe atender esto, ¿sí? Vamos a ver un momentito más qué dice el cardenal Pupart y el documento en sí a propósito de la ingenuidad de la nueva era. Nace del deber que tiene la Iglesia de permanecer fiel a la buena nueva de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que ofrece de verdad el agua de la vida a todos los que a Él se acercan con la mente y el corazón abiertos. Y seguimos todavía un poquito más. Conste que estoy seleccionando textos, un poquito más largo, pero pueden verlo si gustan. Continúa el cardenal Pupart. Ha sido necesario un largo periodo de tiempo antes de que este documento viera la luz. Sin embargo, espero que suscite reflexiones entre los obispos en las comunidades católicas y cristianas de todo tipo. Ojo, dice, espero que suscite reflexiones, no condenas, ni miedos, reflexiones. Una cosa importantísima lo que sigue. Si es sustituido por otro texto mejor y de índole más definitiva, querrá decir que ha conseguido su finalidad. Le está diciendo, si luego se elabora un documento mejor que este ya cumplió su finalidad, ¿sí? La podemos dejar de lado. Estimulando a los que están comprometidos en la pastoral y a los que trabajan con ellos para reflexionar en el tema de manera teológica. Mi pregunta es, ¿y esto quién lo hace o por qué no se hace? ¿Verdad? Pasamos todavía a la siguiente. Seguimos todavía con la presentación del documento. El hecho de que el término incluya muchas cosas indica también que no todos los que adquieren productos de la nueva era o afirman que les sienta bien la terapia nueva era han abrazado la ideología de la nueva era. Muy clarito. No todos los que adquieren productos de la nueva era, ¿sí? Y este es un punto también que hay que ver si el yoga, la homeopatía, el reiki son productos de la nueva era. No es cierto, la nueva era llega muchísimo después. Pero si se quiere tomar como producto, no significa que se ha asumido la nueva era, como muchos creen ahí. Por consiguiente, es necesario un cierto discernimiento, tanto en lo que atañe a los productos con etiqueta nueva era, como por lo que atañe a los que en mayor o menor medida podrían considerarse clientes de la nueva era. Y nuevamente la pregunta, ¿dónde se hace el discernimiento? En las pláticas anteriores se hizo discernimiento y muchas personas se asustaron, ¿sí? Porque lo que se esperan no es discernimiento, lo que se esperan es condena y miedo. Entonces, no se ha cumplido en absoluto, ¿sí? No es lo mismo ser clientes devotos o discípulos. La honradez y la integridad
nos exigen ser muy prudentes y no meterlo todo en el mismo saco, etiquetando con mucha facilidad, ¿sí? Se requiere honradez e integridad. Y eso es lo que vamos a insistir, porque vamos a hablar, pues gracias a una intervención de la investigación. ¿Sí? La investigación es íntegra y honesta, si no, no es investigación. Pero lo veremos un poquito más adelante. Pasamos a la siguiente. Qué pena que el texto es larguito a pesar de que lo seleccioné, pero creo que es importante. Para concluir, dice el cardenal Pupart, quisiera decir simplemente que la nueva era se presenta como una falsa utopía para responder a la sed profunda de felicidad del corazón humano, sometido al dramatismo de la existencia e insatisfecho ante la infelicidad profunda de la felicidad moderna. Aquí entendamos, quienes creen que la nueva era los va a hacer felices son un poco ingenuos. ¿Sí? Este es el problema es la ingenuidad. ¿Sí? La nueva era se presenta como una respuesta engañosa a la esperanza más antigua del ser humano, la esperanza de una nueva era de paz, armonía, reconciliación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Estos son los temas que nosotros debemos desarrollar, porque esto es lo que busca la gente. Y por eso se va a la nueva era con una cierta ingenuidad. Este punto, aquí hago una pequeña digresión, este punto puede decir, ya ven, la nueva era, asumir la nueva era como esperanza, no por otras cosas, definitiva es ingenuo. Diría que es igualmente ingenuo asumir todo lo que dice un conferencista que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Tan ingenuos unos como los otros. Y por eso es por lo que digo que estas conferencias, bueno, además de seguir aclarando, fundamentado, no en ninguna otra autoridad más que en los datos, ¿sí? Y en la inteligencia y la lógica de todos nosotros, ¿sí? Nuestro grande objetivo es de no ir ingenuamente, ni con soluciones facilitas, ni con interpretaciones equivocadas, tan ingenuos unos como los otros. Y hay mucha gente que muy sabiamente no se pone grandes problemas. Ah, mire, mi vecina que de la nueva era que dice que si piensas ya lo logras. No, yo creo que sí. Tan tranquilamente. O sea, captan lo ingenuo de ciertas recetitas y lo que ustedes gusten. El verdadero problema es este. Y en realidad, lo que un servidor trata es decir, pues sí, hay esta ingenuidad, pero no la vamos a resolver con otra ingenuidad. ¿Sí? Es decir, con una serie de consideraciones falsas y cosas por el estilo. Y precisamente vamos a ver, como ya lo hicimos ver en los ejercicios espirituales, en el lado humano de las bienaventuranzas y todo el asunto, que hay un camino, ¿sí? Pero ese camino no se hace ni con optimismos ingenuos, ni tampoco con condenas ingenuas. Tampoco ahí se hace camino en absoluto, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Dice, al final, ¿sí? El cardenal Pupart dice, seguiré con atención el debate que se entablará ante nuestro documento. ¿Cuál debate se ha hecho? ¿Sí? Bueno, a la vez que doy vivamente las gracias a todo el equipo de expertos, en especial a don Peter Fleetwood y a la doctora Teresa Osorio González, que han trabajado con ahínco y esmero para poderlo redactar. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí, entonces, empezamos ya un poquito a aclarar las cosas. Que lo compruebe quien guste lo que acabo de decir, porque lo pueden hacer. Ya la experiencia de las conferencias anteriores nos dicen que hay gente que cree que no necesita comprobar, ¿sí? Que no se pregunta ya, ¿sí? Y por eso yo les digo, empecemos por lo más fácil de constatar, la procedencia y la autoría del documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Ahí les pongo cómo inicia la presentación del documento y cómo termina, ¿sí? Al inicio, que ya lo leímos, ¿sí? Está refiriéndose a dos personajes muy precisos que de alguna manera también escucharon a un grupo de expertos y investigaron, ¿sí? Pero no es el Papa Juan Pablo II
ni es un documento definitivo, ¿sí? Es un documento que invita a la reflexión y que intenta decirnos que nos pongamos el problema, los católicos, los cristianos, de por qué nosotros no ofrecemos algo valioso para responder a ese tipo de problemáticas y como otros sí lo ofrecen, aunque sea con ingenuidad, ¿sí? Por eso entonces digo, compruebe quien guste. He señalado varias cosas del señor Pepe González. Hubo gente que me dice que por qué, así como si fuese una ofensa a la persona. No, mi respeto a la persona. Pero vuelvo a repetir otra vez, la honestidad intelectual, la honestidad con los datos no depende de los personajes. Por eso cuando una persona me dijo, no porque usted es sacerdote y es verdad, digo, claro, estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Se ve que no escuchó al principio, la primera conferencia, en la cual iniciaba precisamente diciendo, ¿sí? No voy a dar mis opiniones, les voy a ofrecer datos a su inteligencia. Bueno, y entonces la primera cosita es esa, ¿eh? Toda persona que les diga que este documento es del Papa ya empezó mal. Es decir, es una persona que dice, bueno, pues esta persona está hablando de cosas equivocadas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y el documento ya, esto ya lo comentamos en las conferencias anteriores, esto ya es el documento Jesucristo portador del agua de la vida, así, inicia así. Este estudio se ocupa del complejo fenómeno de la nueva era New Age que influye en numerosos aspectos de la cultura contemporánea. El estudio es un informe provisional y está subrayado en el original. Es el fruto de la reflexión común, etcétera, etcétera, ¿sí? Quienes no conocían la presentación del cardenal Poupart, no importa, tenían este documento. El documento empieza allí y empieza así. Mi grande sorpresa, ya lo había comentado anteriormente, es esa, o sea, como había personas o hay personas que tienen el documento y dicen de Juan Pablo II cuando empieza de esta manera. ¿No les parece que es algo de pensarse realmente? ¿Sí? ¿Y cómo es que personas que se dicen preparadas, investigador, maestro, etcétera, empiezan así y no lo ubicamos y continúan, ¿sí? Por eso yo digo, no depende de las personas, revísenlo. Mis hermanos, Pepe González, mi hermano en Cristo, Jaime Duarte, mi hermano en Cristo, y quien ustedes gusten, ¿sí? No es contra las personas, es contra la inteligencia, vamos a decir así, ¿sí? O a favor de la inteligencia de los datos. Si pasamos a la siguiente, por favor, porque vamos a ir con pies de plomo, ¿sí? No, la siguiente, por favor. Es que esta es la anterior. Bueno, sí, ahí, muy bien. Entonces, decía que las conferencias anteriores fueron muy útiles, muy significativas y útiles, ¿verdad? Sobre todo las descalificaciones hacia mi persona, porque, ¿cómo decir? Cuando nosotros, para desarmar un argumento, descalificamos a la persona, hacemos un razonamiento aparentemente verdadero, ¿sí? Esto está en lógica, se llama silogismo ad hominem, ¿sí? Como si descalificar al que dijo el dato, descalificar el dato. Eso nunca sucede. Bueno, entonces fue muy interesante. Las reacciones contrarias recibidas en las conferencias previas a esta manifestaron, primero, un desconocimiento total o casi total del magisterio de la Iglesia, ¿sí? Primero porque no se conocen, no se sabe qué es el magisterio, no se sabe que el magisterio de la Iglesia está muy, muy bien, está claramente estructurado y es muy claro en lo que dice el magisterio. Está documentado, ¿sí? Lo presenté también la vez pasada, ¿sí? El concilio, los documentos pontificios, etcétera, la Congregación para la Doctrina de la Fe y cosas por el estilo. Entonces, esas descalificaciones manifestaron un total o casi total desconocimiento del magisterio de la Iglesia. Además, con la creencia de conocerlo y de tener los elementos para juzgar negativamente a los otros sin fundamento. ¿Sí? Interesantísimo. O sea,
quien decía, es que usted va contra el magisterio, que a ver, dime qué documento, y sale allá con Domingo 7, o no responde, ¿sí? O sea, impresionante, ¿sí? O, por ejemplo, decir la iglesia no hace documentos provisionales, bueno, está escrito por allí, entonces, bueno, bueno, no se conoce. Y además, se habla como si se conociera, ¿sí? ¿Y esto por qué? Pues porque simplemente repiten lo que alguien dijo, lo que dije al principio, es decir, alguien al que le dieron una autoridad total, ¿sí? Simplemente se repite y se repite. Es una de las cosas que ya comentaba la vez pasada, personas que llegan y me dicen, ¿conoce este documento de Juan Pablo II del Papa? Y yo digo, ¿y dónde dice? Y sí, digo, pero no se habían fijado. Bueno, interpretando equivocadamente además lo que un servidor está creyendo que estoy invitando a las prácticas de la nueva era. Eso nunca pasó en absoluto. Simple y sencillamente decía lo que todos pueden comprobar, ¿sí? Que la iglesia no condena la nueva era, no condena el yoga, no condena el reiki, no condena nada de eso. Si alguien dice que la iglesia condena, le agradeceré profundamente que me diga en dónde está esa condena, ¿sí? Más adelante, conforme vamos a seguir retomando esos documentos, ¿no? Para ver dónde está el verdadero problema, el verdadero reto, ¿verdad? Bueno, y hubo una referencia, una persona que decía, no, sí, como si todo lo que estuviera diciendo, no sé, que estuviera mal, y habla y dice, sigo al señor Jaime Duarte, que tiene 20 años investigando sobre la nueva era, ¿sí? Bueno, ya después yo fui a ver, o sea, no lo conocía, bueno, pues gracias a esa intervención, pues voy a ver, ¿verdad? O sea, vamos a ver qué es lo que ha investigado, ¿sí? Y bueno, me doy cuenta de que es el presidente del Centro de Investigación sobre Nueva Era, CISNE, ¿verdad? Y bueno, es algo que, bueno, voy a empezar a decir alguna cosita, ¿verdad? Porque pasamos a la siguiente, ¿sí? Porque de veras, yo les invito a los miembros de CISNE, según eso, está compuesto por algunos sacerdotes y laicos. Si hablan de investigación, ¿sí? ¿Sí? Centro de investigación, ¿sí? Están hablando de algo que está muy bien individuado, la investigación, ¿sí? Las universidades son centros de investigación, no solamente son lugares donde se da clase y se dan títulos, ¿no? Centros de investigación. Cuando un estudiante hace una tesis, es una investigación y debe tener ciertos requisitos, ¿sí? Por eso, aquí, digo, bueno, a ver, CISNE, encuentro, y que yo lo encuentre lo de menos, eso lo encuentra cualquiera que conozca un poquito de investigación y que así, nuevos datos sobre la forma en la que se demoniza y se crean miedos infundados, ¿sí? Ya vimos cómo lo hace el señor Pepe González, ¿sí? Inicia con textos dramáticos sacados de contexto, además. Ya lo mencioné la vez pasada, ahora, bueno, con más calma y después de todo, pues, bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bueno, leamos con un poquito más de completar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, si es centro de investigación, sabemos, toda investigación debe cumplir ciertos requisitos metodológicos. La metodología son los pasos que uno sigue para que los hallazgos, ¿verdad?, que yo digo que investigué sean válidos, ¿sí? Son criterios de objetividad, de precisión, ver las cosas como son, comprensión lógica de los datos, ¿verdad? Fuentes válidas, ¿sí? ¿En qué se basó? Y ya vimos la primera imprecisión garrafal, ¿sí? Decir que el documento Jesucristo portador del agua de la vida es de San Juan Pablo II, ¿sí? Independientemente de que en otros escritos de CISNE se pueda decir algo distinto, ¿sí? Entonces, cuando yo escuché
ese reclamo, ¿verdad? Que 20 años de investigación, pues sí, fui a ver. Bueno, ¿qué fue lo que encontré? Bueno, entre varias conferencias me encontré una conferencia del señor Jaime Duarte dictada en 2016, aparece en YouTube, yo creo que cualquiera la puede ver, con el título El peligro de la nueva era. Y esa dura 2 horas con 15 minutos, ¿sí? Y bueno, les digo, empiezo porque de veras hay muchísimas cosas sobre estas, ¿verdad? No nos olvidemos la segunda cosita que está puesta en relación a lo que es una investigación, ¿sí? Toda investigación que sustenta los hallazgos debe ser replicada o verificada por otros, si no, no es investigación, ¿sí? Quienes dirigimos tesis o somos sinodales de defensas de tesis, tenemos que revisar todo esto. Es lo normal, vamos a decir así, ¿sí? Y bueno, empiezo a escuchar esa conferencia, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y hay una serie de inconsistencias, hoy solamente voy a señalar algunas, ¿verdad? Que cualquiera puede verificar. No, algunas las voy a señalar brevemente porque las vamos a retomar un poquito más adelante. Y por hoy, pues ya con el tiempo que llevamos, que yo quería durar menos, ya es casi hora, son 40 minutos, bueno, ciertas inconsistencias para luego regresar sobre estas. Así muy rápidamente, la primera inconsistencia es decir que empiezan a aparecer ciertas enfermedades inexplicables, ¿verdad? Y uno dice, a ver, perdón, ¿empiezan a aparecer? No, son enfermedades que siempre ha habido, o si lo que empieza es a que no tienen explicación. Pero son cuestiones como depresión, vicios, conflictos, inquietudes, amanecer con moretones, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Sería cuestión de decir cómo, qué procedimiento siguió para encontrar ese hallazgo de que no tienen explicación y que la explicación es la nueva era, ¿sí? Si alguien quisiera hacer una tesis en ese sentido, ¿sí? Los procedimientos para estos son complicadísimos. Y por otro lado, cualquier terapeuta, psicoterapeuta, ¿verdad? Puede saber que precisamente las personas que van a terapia es porque no encuentran explicación a estas cosas. Si ese fue el procedimiento, bueno, vamos a ver un poquito más, vamos a regresar más adelante sobre esto, ¿verdad? La segunda inconsistencia, la que ya señalé, se equivoca en la autoría del documento. O sea, en esa conferencia hasta pone la fotografía de Juan Pablo II, ¿sí? Como una autoridad falso, ¿sí? No. Entonces, si fuera una tesis, uno diría, te revoco la tesis, o sea, ve a ver el autor, ¿sí? Pasamos a la tercera, porque aquí ya entonces me detengo un poquito más, porque pedagógicamente hablando, vamos a decir así, esta nos hace ver pues que se requiere corregir la investigación, digamos, con muchos defectos, ¿sí? Entonces, Duarte da una serie de datos históricos, entre comillas, para explicar el origen de la nueva era, cuya columna vertebral de esa explicación que él va dando es un plan secreto del gobierno de Washington para manipular, drogar y embrutecer a los jóvenes y de esta forma evitar una revolución en su propio territorio, ¿sí? Entonces, primero, uno diría, a ver, ¿acaso un gobierno logra evitar una revolución estudiantil drogando a los jóvenes? Y todos se drogan. Bueno, pero vamos a continuar un poquito más, ¿verdad? Y lo dice con datos no creíbles, o sea, de veras ingenuos, ¿no? Como por ejemplo, dice que para esto, los docentes universitarios de las universidades más caras de los Estados Unidos, y preguntaríamos todos los docentes, estarían distribuyendo indiscriminadamente LSD, diciéndoles a los estudiantes, increíblemente tontos, ¿verdad? Bueno, eso sí, que con ello, con el LSD, aprobarían matemáticas y que les iría bien en la vida. Y que esos estudiantes súper tontos les dirían a los maestros, prof, ¿dónde puedo encontrar el LSD? ¿Sí?
A ver, cuando nosotros vemos una investigación o la hipótesis de una investigación, hacemos ver muchas cosas que sea verdad. Aquí hay datos que no checan, ¿sí? Y aquí digo un dato que no checa. A ver, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, vamos a pensar en un universitario que va en primer año de carrera, si le faltan otros 4 o 5 años de carrera, y tontitamente se la cree, ¿no? Se la cree. Toma LSD y pasarás matemáticas. ¿Ustedes creen que pasa matemáticas? ¿No? Yo creo que no. Bueno. ¿Y ustedes creen que sigue pidiendo LSD para pasar matemáticas? Los 5 años que restan de carrera y se gradúa. O sea, basta que uno diga, a ver, primero. Segundo, los profesores universitarios de las universidades más caras del mundo se prestarían a eso. Todo, sí, todo así, sí, 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 sí. ¿Sí? Más adelante voy a mencionar algunos investigadores, poner 4 nombres o 5, no sé, y uno dice, pero pone a este señor que está distribuyendo, diciéndoles esto, cuando es un personaje súper consistente, ¿sí? En diferentes disciplinas y todo el asunto, ¿sí? O sea, realmente esto es creíble y hay muchos más datos, pero como digo, el tiempo es sin bueno. Luego señala que algunos personajes de muy diversa índole, según Duarte, fueron contratados por el gobierno de Washington para distribuir en las universidades LSD. Señala, entre otros, a Gregory Bateson, biólogo, antropólogo, científico social, lingüista y cibernético, ¿sí? Con una capacidad impresionante de investigación. Está en la base de ciertas terapias sistémicas consistentes, ¿verdad? Una teoría muy consistente también sobre la esquizofrenia y cosas por el estilo. Y poner a este señor como uno de los que el gobierno de Washington contrató para que estuviera así. La pregunta es, ¿de dónde sacó este dato realmente? ¿Sí? O sea, es decir, vamos a ver en un momentito más de dónde lo sacó, pues, ¿sí? Pero pasamos a la siguiente diapositiva. Hay mucho más, pero es que de veras, en el minuto 28 de esa conferencia habla de Alice Ann Bailey, señalando datos que no constan, o bueno, o si constan, sumamente imprecisos y poco creíbles, ¿no? Dice que esta persona un día jugando con piedras con la intención de comunicarse con los extraterrestres o con los muertos, jugando con piedras, ¿verdad? Y cuando está jugando con piedras, de pronto se le aparece un ente, ¿sí? Un ser espiritual que se identifica con un tal, hay que el nombre, sí, maestro tibetano, y durante 3 días sin parar, luego la corrección, o más bien durante varios años, le dicta 21 libros. Dice, escuchen bien, ¿sí? Hoy sabemos que hay bandas de rock cuyos espíritus inmundos y quién sabe qué más cosas. No sé por qué razón se diga que durante 3 días escribió 21 libros y luego corrija durante varios años y cosas por el estilo. Si nosotros vamos a ver la historia de esta mujer, ¿sí? Aclaramos, escribió 21 libros durante 30 años. Ojo, no tiene nada, absolutamente nada de extraño. Desde 1919 que escribe el primero, hasta su muerte, que es en 1949. Una persona, un escritor de libros, sí, escribe tranquilísimamente 2 libros por año. Así es de que tranquilamente hubiera podido escribir 60 libros, no 21. Y no hay nada extraño. Entonces, aquí hay varias veces, varias ocasiones en las que hay como una palabrita metida allí súper inexacta y luego me dio una corrección así, no sé cuánto, ¿verdad? Que no, o sea, dice que no. Bueno, hay muchas más cosas. Ahorita voy a pasar a otro argumento, pero antes, habla después, pasa a 1980 y habla de un libro que se llama La conspiración de Acuario, ¿sí?
de Marilyn Ferguson, ¿sí? Y dice que ese libro confirma lo que él narró allí. ¿Y de qué trata? Yoga, Reiki. No, señor, no trata de nada de eso. Es un libro de más de 400 páginas, ¿sí? Habla de las nuevas cosas que están sucediendo, entre otras cosas, gracias a las neurociencias. Es un libro con muchos datos. Eso de conspiración de Acuario no tiene nada que ver con el esoterismo, con la constelación de Acuario, ni nada que ver con un acuario, una pecera, ¿sí? Simple y sencillamente es algo simbólico que luego vamos a ver con más calmita, y conspiración significa respirar juntos. Simple y sencillamente, este libro dice, o sea, esta autora, Marilyn Ferguson, había hecho ya investigaciones impresionantes, se estaba conociendo un poquito más el cerebro humano, ¿sí? Y cómo el tiempo iba cambiando gracias a todo esto, y que curiosamente dice, yo creí que yo era sola, pero cuando luego se publicó esto y lo otro, me doy cuenta que es un grupo, estamos como respirando juntos en este cambio, ¿sí? Y les digo, es un libro que tiene más de 400 páginas, vendió 1 millón de copias, ¿sí? No debe ser tan barato por la calidad del libro y por el número de páginas. Serán 1 millón de tontos, ¿sí? Y bueno, pero aquí lo que quisiera señalar, y después voy a decir más detalles, por ejemplo, está en contra del LSD, por ejemplo, Marilyn Ferguson, ¿sí? Lo critica severamente, dice eso no es ningún proceso. Entonces, también aquí hay un dato, no sé, cuando habla de 1980, Marilyn Ferguson publica La conspiración de Acuario, y yo lo tengo, ¿eh? Le pregunto al señor Duarte, ¿lo tiene y lo leyó? ¿O nada más lo tiene? Y si lo leyó, me apena mucho lo que voy a decir, ¿lo entendió? Porque dijo que ese libro decía cosas que no dice en absoluto, ¿sí? A reserva de que luego vayamos viendo más cosas, porque ya he comentado que son muchos datos que hay que corregir, porque luego hay una segunda parte de la conferencia donde habla de ciertas prácticas, el eneagrama, etcétera, y también ahí vamos a pensar un poquito y a decir datos un poquito más consistentes. Pero pasamos a la siguiente diapositiva, que ya sería prácticamente la última, ¿verdad? Entonces, después de escuchar todo esto, la conferencia y más cosas, seguir viendo, pues, no, la pregunta es, ¿cuáles son sus fuentes? Sería de esperar que si está haciendo una historia, sus fuentes fueran historiadores, ¿sí? Personas preparadas en historia. No. Lo presenta y lo dice muy claramente en el minuto 21, ¿sí? 2 libros, ¿sí? Que son el primero de reporteros, ¿sí? El segundo de un exagente de la KGB, ¿sí? Que se ocupa de ovnis y cosas por el estilo. Sí, entonces el primer libro, ¿sí? Se llama Claves ocultas del poder mundial, de José Lesta y Miguel Pedrero. Miguel Pedrero es un reportero, ¿sí? No es un historiador, cuyos temas son los ovnis, el ocultismo, las teorías de la conspiración. Y José Lasta sabe, o sea, seguramente es otro reportero, pero para saber quién es ese señor, ¿verdad? El segundo libro se llama El Instituto Tavistock, de Daniel Sturin, ¿sí? Que es agente, etcétera. Igualmente de las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchas cosas que son dudosas de su veracidad, y hay un dato que es importante aquí, ¿verdad? Hay un premio llamado Premio Pulitzer, ¿sí? Que es el galardón al mejor trabajo en general periodístico, ¿sí? Y no sé por qué razón, algunos querían hacer ver como que este libro, ¿sí? El Instituto Tavistock, fue nominado para ese premio. Falso. No es cierto. Lo que parece que sucedió es que mandaron el libro para que lo propusieran, pero no lo propusieron, o sea, no hicieron caso. Y dijeron que estaba nominado. Entonces, el sitio web
del premio Pulitzer, dicen, no señor, no fue nominado para premio Pulitzer. Porque el hecho de que lo manden no significa, ¿sí? Es una solicitud de nominación, ¿sí? Si fuese realmente un estudio válido, seguramente el premio, porque dice cosas bien impresionantes, pero sin fuente alguna, ¿sí? Bueno, yo concluyo, no sé si haya por ahí algunas reacciones, se puede quitar si gustas la presentación. Ok, muy bien. De esta manera se va construyendo una visión falseada, ¿sí? Y bueno, no quisiera alargar más, estamos a medio camino o apenas al inicio, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cosa por cosa. Y a mí me agradaría mucho que preguntaran o incluso si tienen argumentos otros argumentos, que me los den, ¿sí? Ya sabemos que aquí no cuenta que si yo soy esto, si yo soy lo otro. ¿Sí? Aquí cuenta la honestidad con los datos, ¿sí? Yo les pido también a sacerdotes, etcétera, que todavía siguen creyendo esto, ¿sí? No se olvide que son pastores, ¿sí? Y por lo tanto tenemos la misión los sacerdotes, de no perder y no extraviar a las ovejas, no hacerles creer cosas que no son. Conviene que las conduzcamos a aguas verdaderas y profundas, ¿sí? Bueno, qué pena que el tiempo es siempre corto. Yo le decía aquí a Gisela que hoy no duraría más de 40 minutos, pero bueno, porque la vez pasada me dio largo. Bueno, no sé, Gisela, si hay alguna reacción final o no, Padre, por lo pronto no tenemos ni preguntas. Bueno, en Facebook no tenemos preguntas. No sé si alguien de aquí de la sala tenga alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. y, y mientras piensan, no hay problema, porque creo que lo pueden mandar cuando quieran, ¿no? O sea, el canal está por allí. De hecho, los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que se llama A lo mejor está por llegar, y también nuestro canal de YouTube. Estas conferencias están grabadas en nuestro canal de YouTube. Todas las que mencionó ahorita el Padre, el lado humano de las bienaventuranzas. Tenemos también los ejercicios espirituales del año pasado. Vamos a tener también este año, que los invitamos, luego les vamos a avisar cuándo van a ser. Pero también tenemos una serie de conferencias sobre el Apocalipsis, otras sobre la nueva era y obviamente pues que estamos empezando, por si gustan verlas, suscribirse a nuestro canal y así. Bueno, ya tenemos a alguien que nos quiere decir algo. Sí, hola, buenas noches. Sí, ¿me escucho? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Sí, muy bien. Qué bien. Padre, bueno, saludarlo, ¿verdad? Y a todo el grupo que pues no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero pues lo que quisiera hacer es un par de comentarios y luego algunas preguntas. Primero el comentario, yo quisiera aportarlo desde este lado que estamos nosotros como seglares, ¿verdad? La parte de ustedes como sacerdotes, digamos, pues el orden, ¿cómo decirlo? Pues se privan de muchas cosas que nosotros nos podemos decir acá afuera, ¿verdad? Entonces yo lo voy a ver como un igual en el sentido de seglar. Perfecto. Muy bien. Y es un comentario. Entonces, mire, empezaría con una cosa. Ahorita, esas conferencias son muy importantes para los que les interesa, ¿verdad? Y somos 8, los más que estuvimos fueron 10. Es un horario muy cómodo, porque es un sábado, más no tan cómodo para los que tienen alguna fiestecita o algo, que la podrían posponer, porque pues, esto nomás duró una hora. Entonces, sin embargo, las conferencias de estas personas, y aquí en Guadalajara, como usted sabe, hay un grupito que acapara la atención de personas que desafortunadamente se dejan manipular. Entonces, cuando estas personas se presentan, pues el aforo es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo creo que hay una razón importantísima que nosotros vemos de este lado y quisiera que no fuera un comentario, digamos,
como con resentimiento, sino más bien por la situación. Creo que en el caso de ellos, lo digo a título personal exclusivamente, ¿verdad? Para no involucrar a nadie aquí en la reunión, el objetivo principal es el dinero, tristemente. Por eso se promocionan en el YouTube, ¿verdad? Y yo veo rasgos de resentimiento. Entonces, me parecería para mí el objetivo principal vender algo y tener un público cautivo, sometiéndolo con miedo, ¿verdad? Es muy fácil manipular a las personas cuando se les infunde el miedo. Entonces, yo lo veo aquí porque lo he experimentado y conozco a varios de ellos de manera personal. He hablado con ellos y en realidad esa es la razón. Bueno, eso sería como un comentario porque creo que sí daña bastante, pues no a los católicos, sino al bien hacer de cualquier persona. Y la pregunta sería, la iglesia, ¿verdad? Como institución, como jerarquía, no tiene como un control o una revisión, claro, es complicadísimo, de este tipo de situaciones, personas que infunden el miedo, personas que no están preparadas, porque dentro de la iglesia supongo que debe haber bastantes sacerdotes preparados, ¿verdad? ¿No será como una omisión, no será como un desentenderse de esa actividad que en realidad perjudica a la imagen de la iglesia, ¿verdad? Si ya de por sí nos están apedreando el rancho con muchas cosas, ahora desde adentro, pues también viene por decir así, un poquito la agresión interna, ¿verdad? Entonces, ¿habrá algo que pudiera como controlar o revisar? Porque se sienten como muy cómodos, muy perdón la expresión, muy a sus anchas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que sí falta control de parte de la iglesia. Definir, decir esto dice y esto no, esta es una cuestión del señor tal, ¿verdad? Fulano de tal. Creo que sí falta el control. Hay una razón, me parece a mí, y bueno, que pensaba decir en la conferencia, pero qué bueno que está esta pregunta. Cuando uno escucha una cosa tras otra de este tipo, yo trato de ser lo más respetuoso posible, pero a veces digo, oigan, decir esto y esto y esto, una tras otra. Una persona instruida, como conozco también algunos de mis hermanos sacerdotes muy preparados, ¿no? Lo dejan, o sea, entonces uno debe tener una motivación muy fuerte para revisar eso. Yo en lo personal me animé a hacerlo después de escuchar a gente que me decía, oiga, me mandaron esta conferencia, me mandaron esto, me están diciendo no sé cuánto, y como lo señalé al principio, ¿sí? La intención es estrictamente pastoral. Si no, uno dice, no, pues dice cosas que no, ¿sí? Entonces, sí falta una motivación, ¿sí? Y sí falta, pues vamos a decir así, un control, ¿verdad? ¿Sí? Tienes toda la razón, ¿sí? Y la otra cosita, pues sí, o sea, no sé qué intereses tengan, ¿verdad? Pero bueno, señalado que el dinero y eso también es muy probable. Aquí también, no sabía en qué momento decirlo, pero conozco una persona y conozco al marido, ya están separados. El marido, bueno, con una vida sumamente dudosa y a un cierto punto, hará 25 años o más, empezó a dar conferencias de esto, ¿sí? Trabajaba en una universidad y la universidad también un poco como que apoyaba eso, ciertas tendencias y le daba toda la chance. Entonces lo invitaban a Cancún, etcétera, a dar conferencias ahí, pagándole hotel de 5 estrellas con toda su familia, ¿sí? Entonces una cosa tras otra. Hubo la separación porque, bueno, es una persona. Y yo entonces le pregunté a la señora, a la esposa, le digo, oye, a ver, ¿de dónde sacó él esto? Pues
yo lo conozco, tú también, si te separaste es porque de veras no, ¿sí? Y dice, es que él ni creía en eso. Dice, una vez él estaba, porque él hablaba de esas canciones que si las pones al revés, que en ocasiones a Satanás. Y entonces en una ocasión, él estaba escuchando en su casa una canción de esas. Y ella le dice, oye, a ver, perdón, en las conferencias estás diciendo que esto es... No, pero está bien la canción, o sea, sí es bonita la canción, pero le sigue escuchando como si Sí, nada, ¿sí? Entonces, claro, cada vez que, siempre que nosotros asustamos y dramatizamos y toda la cosa, sí, la gente está allí, hay un cierto morbo porque como nosotros tenemos como primer instinto el instinto de conservación, ¿sí? Ahí nos están asusando el instinto de conservación con el miedo, ¿sí? ¿Sí? Y por esta razón, algunas de las personas que reaccionaron así como, sí, tienen un miedazo a esas cosas, ¿sí? Un miedo tremendo a la nueva era, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les hicieron creer que era demoníaca. La iglesia nunca ha dicho eso, en absoluto, ¿sí? Pero tienes toda la razón, si es cierto. Yo he hablado con algunos de los padres y digo, ¿ya has visto esto? Pero de veras, dedicarle tiempo a estar escuchando una cosa así, es de veras porque uno debe tener una motivación muy fuerte. Y la mía, mi motivación, es porque yo digo, es que no es justo que estén desequilibrando emocionalmente a gente que no tiene nada que ver con el demonio, ¿verdad? Sí, pero y eso es lo que diría, sí creo que sí, sí falta más control. Y ya me lo han dicho, incluso uno de mis hermanos, me dice, "Oye, pero ¿por qué no controlan eso? ¿Verdad?". Yo creo que llegará un momento, claro, un momento en el cual yo mismo diga, miren, aquí está este material. Sí, sí, eso, pero sí, sí, gracias. Muy bien por la intervención. Mari Carmen Fernández dice, muchas gracias por esta sesión con datos tan valiosos. Saludos afectuosos al padre Valderas. Teresita Gracias. Velázquez, está abierto el micrófono para ti. Gracias. Buenas noches, padre. Mucho gusto de verlo nuevamente. Yo quiero comentar mi experiencia de cuando yo estuve en meditación trascendental y también en otra, como por ejemplo lo que es el grupo Magicar y todo. Sí me decían que estaba incorrecto y todo, pues mi familia orando, etcétera, para salir de todo ello. Bueno, sí, lo dejé todo, pero no entendía bien el por qué y realmente yo no conocía bien qué era eso. Cuando me decían que la homeopatía estaba prohibida, esto, lo otro, dije, momento, yo sí estudié la homeopatía, yo conozco bien la homeopatía desde la filosofía, los fundamentos de Hahnemann y todo ello. Y ahí sí dije, momento, esto no lo voy a dejar. Yo lo tomo, no lo consulto porque yo no soy médico, pero de manera personal o amistad sí lo hago. Entonces, yo creo que ahí es importante lo que nos invita el padre a investigar bien cada cosa, ¿no? No dejarnos ir por lo que nos dicen no está bien o, bueno, en mi caso desconocía mucho sobre de eso y realmente en el mundo de la meditación y eso, lamentablemente a veces hay como un querer ser más o equivocarse porque empiezan a otras cosas más fuertes, como entrar en brujería y esas cosas. Incluso gente que conocí en ese grupo, a veces hubo una pelea de brujas, entre uno y otro se hacían cosas y yo, ¿what? Adiós. Y entonces me desaparecí de todo eso, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, hay cosas que se pueden mover en ciertos grupos y llevar a cosas mayores. Pero, pues bueno, y nuevamente gracias, padre, por esta invitación a investigar y gracias a ustedes por escucharme. Sí, gracias, Teresita. Sí, vamos a tomarlo en cuenta. Ya lo comentábamos un poquito y lo veíamos con Monseñor Pupart cuando presentaba esto, ¿sí? Las ingenuidades, ¿sí? O sea, nunca de los nunca se ha promovido esto, ¿verdad? Yo no promuevo nada, promuevo la verdad o promuevo el espíritu crítico o lo que sea. Y sí, en efecto, la meditación trascendental ha sido estudiada científicamente, no tiene ningún problema la meditación trascendental.
pero como decías ahorita, Teresita, o sea, puede ser que haya gente que se meta allí, pero además es bruja o lo que sea, ¿sí? Y sobre estas cositas vamos a hablar. O sea, yo no sé qué tantas conferencias iremos a hacer, pero vamos a ver un poquito estos puntos, ¿verdad? Que es como una segunda parte, ¿eh? Gracias por la aportación. De hecho, María Cristina Ortega Taboada dice, es interesante leer la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. De hecho, el padre lo mencionó en una de sus pláticas, gracias Cristi, y como decía ahorita Teresita, y yo creo que es el punto en todo esto, es busquemos información en fuentes confiables, o sea, no nos vayamos con lo primero que nos dicen, no, como dice el padre, información va a haber mucha, y en internet ahorita podemos encontrar cualquier cosa y que se vaya a un lado, que se vaya al otro, pero como dijo el padre, ahora sí que dónde lo dice, quién lo dice y cuáles son sus fuentes sería nuestro punto más importante y lo que el padre ha remarcado en todas las pláticas, ha dicho documentos concretos por si alguien quiere ir a verlo. Claro, y ese documento lo vamos a tener en cuenta, el que acaba de señalar. Como dice, sí, lo tocamos directamente, leímos textos bien precisos, muy lúcidos, y los vamos a retomar otra vez, también con el apoyo de la razón y de la psicología y de lo que la ciencia nos puedan aportar. Claro que sí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Vamos a estar mandando las invitaciones. Ahorita Mari Carmen me decía que la incluyera en la lista de correos para algunos, para mandarlo por mail la liga para compartir. Si alguien quiere mandarnos su correo o su teléfono por el chat o por Facebook para incluirlos en la liga o simplemente vamos a estar poniendo la liga en nuestra página de Facebook por si quieren compartirla y que estén en sala o por Facebook que estamos en vivo. Y obviamente la plática va a estar en nuestro canal de YouTube, así como todas las demás pláticas por si quieren hacer referencia a ellas. Pues muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues ahí les estamos avisando cuándo es la próxima. Perfecto. Muy bien. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos.